Vamos a abordar el problema de replanteo de curvas circulares de manera práctica en casos reales. Como se puede ver en esta diapositiva, las curvas aparecen en los proyectos y en las obras de arquitectura. Esto no es nada nuevo, como lo podemos apreciar en este teatro griego de la ciudad de Atenas y también en el Coliseo romano. En la arquitectura moderna podemos apreciar en la ciudad de Bilbao el Museo Guggenheim, donde se ve un predominio muy grande de las formas curvas en todo su diseño. En el diseño urbano de barrios residenciales es también muy común que aparezcan calles que presentan curvas y que condicionan la forma de los terrenos, lo que deberá ser tenido en cuenta en el proyecto y la construcción de las viviendas sobre estos. En este detalle del plano de loteo se puede apreciar la geometría con todas sus dimensiones que nos van a permitir hacer los replanteos que necesitemos. Aquí podemos apreciar el plano de loteo de esta organización que puede ser consultada en las direcciones de catastro y eventualmente obtenida a partir de los sistemas de información territorial que éstas brinden a sus profesionales. A los fines de resolver distintos tipos de problemas, tenemos que tener claridad en todo lo que se ve en esta figura con la que se han estudiado los conceptos teóricos. Los tres datos fundamentales que permiten definir perfectamente la geometría de una curva son el ángulo central, θ, el radio de la curva y la longitud del arco de la curva. Estos tres datos son los que definen la geometría del tramo de curva circular que nosotros debemos replantear. Los efectos de realizar el replanteo va a ser siempre muy importante saber dónde empieza la curva, que el principio de la curva, el final de la curva circular pasando por el principio de la curva y el final de la curva, y este segmento que es la distancia que separa el principio de la curva del vértice, igual de los dos lados. Otro elemento que va a ser muy importante para los efectos del replanteo es la cuerda que une los dos extremos del arco, y la flecha que es este segmento que tenemos acá, que une el punto medio de la cuerda con el punto medio de la curva, este punto M. En general, conociendo el radio y conociendo algunos de estos elementos, vamos a poder abordar todos los métodos de replanteo que sean posibles. Lo que es importante tener en cuenta que estos elementos podemos obtenerlos en forma teórica, por las fórmulas que están en la bibliografía y se han tratado. Pero los fines prácticos, como hoy en día todos los proyectos se desarrollan mediante el uso de AutoCAD, generalmente se tiene un proyecto ejecutivo en la escala adecuada y donde las curvas han sido dibujadas como parte del proyecto. Entonces, en ese proyecto ejecutivo, utilizando las herramientas del AutoCAD, nosotros podríamos obtener estos elementos, la flecha, las tangentes, la cuerda, el radio, la posición del centro, la posición de los principios de curva y final de curva, obtener estos elementos del mismo dibujo de AutoCAD y a partir de ahí poder realizar el replanteo con los métodos que vamos a ver a continuación. A continuación se verán casos prácticos de replanteo de curvas aplicando distintos métodos. Los métodos de replanteo que vamos a ver es fijando la posición del centro de la curva, ordenada sobre la tangente, el método de los cuartos de la flecha y el método de replanteo por ordenada sobre la cuerda. Los dos métodos que están resaltados en amarillo son los métodos que están tratados ampliamente en la bibliografía de la cátedra y los otros se agregan de forma ilustrativa como para tener alguna referencia.
En primer lugar vemos acá un loteo de un barrio cerrado, donde nuestro problema va a ser replantear el terreno número 10 que se encuentra en ese lugar. Aquí vemos otra lámina del mismo plano de loteo, donde procederemos a replantear un lado curvo del lote número 23 que se encuentra en ese sector del lote. Aquí vemos ampliado el sector del plano, donde se observa que el frente de este lote 23 es una línea curva. Y es el objeto que vamos a replantear ahora. Como se puede ver en el plano, se indican los parámetros de este sector de curva que da al frente de la propiedad, donde está el radio, el desarrollo de la curva y el ángulo al centro. Se puede observar que el radio de la curva a replantear es relativamente pequeño y muy apropiado para realizar el replanteo con cinta. De modo tal que si nosotros utilizamos la cinta como compás con la medida del radio y trazamos con esta medida del radio estos dos arcos, en la intersección de esos dos arcos tendremos ubicado el centro de la curva. Y a partir de allí, con la cinta también, poniendo el cero de la cinta en ese punto y extendiendo la cinta con la medida del radio, podremos proceder a replantear toda la serie de puntos que querramos sobre la curva circular. En el terreno vamos a tener los 4 esquineros o vértices del terreno replanteados. Ese replanteo se realiza en el acto de entrega de posesión al propietario del lote que ha adquirido. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es, a partir de estos dos vértices del frente, trazar las medidas del radio, ubicar el centro, como vimos en la diapo anterior, y a partir de ahí realizar el trazado de todos los puntos que necesitemos para delimitar la curva. Estos elementos que vemos acá y abajo de esta marca, en uno de los vértices se encuentra esta construcción, esta pequeña construcción, que es donde se encuentran todos los medidores de las acometidas de los servicios públicos del lote, ubicándose en la línea divisoria de los dos, en este punto, en la mitad, en el eje de simetría de esta construcción. Ese punto es el vértice de uno de los esquineros. En este caso, donde se ha sacado la foto es este vértice que se encuentra en este sitio de aquí. A continuación vamos a trazar los dos radios y, utilizando la cinta a modo de compás, vamos a ubicar el centro de la curva. Y una vez que tengamos el centro de la curva ubicada, con la cinta y la dimensión o medida del radio, vamos a ir poniendo una serie de puntos, tantos como necesitemos a lo largo de la curva circular, para finalmente tener materializada la curva. Con los datos del plano de loteo, puede trazarse perfectamente el polígono exterior del terreno, incluso la parte curva. En este caso particular se contaba con el plano dibujado en AutoCAD, lo que simplifica enormemente la tarea. Entonces, lo que vamos a hacer sobre el plano de loteo es dibujar en AutoCAD. Vamos a ubicar el centro, vamos a dibujar los radios extremos, luego vamos a dibujar las tangentes que pasan por este punto y por este otro, y vamos a ubicar acá el vértice de la curva. Este vértice de la curva que está acá. Entre los datos que tenemos de la curva, tenemos acá el ángulo al centro. Este valor de acá es el que corresponde a este ángulo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por la geometría más elemental de las curvas, que la tangente y el radio
en el punto de tangencia es perpendicular la tangente y el radio. Y hay una simetría total en esta figura que es la misma que presentamos en la bibliografía al principio de toda esta presentación. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Utilizar el método de ordenadas sobre la tangente. ¿Qué vamos a hacer? Sobre una de las tangentes, que luego vamos a replantear en el terreno, vamos a calcular una serie de valores separados en unas ciertas distancias que a nosotros nos interesen para tener una serie de puntos a lo largo de la curva, y esto lo vamos a hacer desde las dos tangentes. Desde cada una de las tangentes podemos tener una serie de medidas para ubicar este punto, este otro y todos los que necesitemos. Para ello vamos a trazar las tangentes y vamos a trazar estas líneas en AutoCAD y vamos a recoger del AutoCAD, vamos a extraer estas medidas de estas líneas, que estas serían las ordenadas, y las distancias desde este punto hasta cada una de los arranques de las líneas, para poder tener los elementos para hacer replanteo. El replanteo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trazar esta línea en el campo y después a las medidas indicadas vamos a levantar una perpendicular y marcar las líneas con la medida que hemos obtenido tanto del AutoCAD, pero también se pueden hacer en forma analítica a partir de las fórmulas. ¿Cómo sería la situación en el campo? Hemos calculado o hemos extraído de AutoCAD el valor de las tangentes, por lo tanto podemos extender una línea con la dimensión de la tangente y hacer eso desde el otro vértice también, y como hicimos para ubicar el centro, utilizando la cinta modo de compás, delimitaremos ese punto que será el vértice de la curva. Encontrado el vértice de la curva, sobre estas tangentes empezamos con las medidas que hemos obtenido, replantear a lo largo de esta línea esta distancia, luego acá levantaremos una perpendicular y ubicaremos este punto. Del mismo modo ubicaremos otro punto y ubicaremos todos los puntos que necesitemos para finalmente tener materializada la curva circular. Pasamos ahora al otro terreno, donde en el terreno designado con un número 10 tenemos que replantear la línea del fondo y la del frente, que son curvas. Pero aquí observamos, por ejemplo, que los radios son grandes, 80 metros en este caso y 47 metros en este caso. Por lo tanto, si quisiéramos ubicar el centro, como acabamos de hacer, lo cual era una forma muy fácil de hacerlo, acá el centro estaría ubicado fuera del terreno y probablemente acá en este otro lote, o sea, casi 2 lotes de por medio. De manera que hay que buscar otro sistema y es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver dos sistemas diferentes para esta curva del fondo y para la curva de adelante también, que tiene un radio que, si bien son 47 metros, podríamos pensar que con una cinta de 50 metros podríamos hacerlo, pero no sabemos qué obstáculos podemos tener acá. A lo mejor tenemos una obra, otra construcción ya hecha y eso resulta imposible. Entonces va a haber que trabajar por esta zona y acá por adentro del lote. Como es el mismo loteo, se cuenta con... Acá sería la ubicación del lote y se cuenta con un plano dibujado en AutoCAD que nos va a facilitar mucho la tarea, nos va a evitar que debamos dibujar con los datos del loteo el polígono del terreno, lo cual se puede hacer perfectamente. Ahora bien, lo que vamos a hacer es aplicar el método de los cuartos de la flecha acá al fondo, vamos a hacer unas construcciones que ya les voy a indicar y vamos en el frente vamos a utilizar el método de las ordenadas sobre la cuerda. El método de los cuartos de la flecha consiste en lo siguiente. Primero se traza la cuerda. La cuerda se puede calcular en función de los valores de la curva que están consignados en el plano, o directamente puede medirse en el AutoCAD y verificarse en el terreno cuando midamos entre las dos estacas que tenemos del amojonamiento.
En la mitad de la cuerda se va a levantar una perpendicular con el valor de la flecha. Esta flecha también se puede calcular por fórmulas o bien se puede extraer del plano de AutoCAD y sería muy conveniente extraerla del plano de AutoCAD y verificarlas con la fórmula a ver si estamos trabajando bien. Y trazamos esta perpendicular, levantamos una perpendicular por la mitad de la cuerda y tendremos este punto ya replanteado. Replanteo ese punto, trazamos una cuerda auxiliar que va a ser esta. Y el método recibe su nombre, cuartos de la flecha. ¿Por qué? Porque si esta es la flecha, 2,17, este pedazo menor, este segmento más pequeño, es la cuarta parte de la flecha. Este es 0,54, la cuarta parte de 2,17, redondeando un poquito el último decimal. Para replantear en el campo, vamos a trazar la cuerda. En el medio de la cuerda vamos a levantar una perpendicular, marcar la flecha y marcar acá el punto medio de la curva. Hecho esto, vamos a trazar una cuerda auxiliar. Lo haremos para ambos lados, primero en un lado, hacia un lado y luego hacia el otro. Y en la mitad de esta cuerda auxiliar vamos a levantar otra perpendicular con la cuarta parte de la flecha y eso nos va a permitir trazar el arco. El método de las ordenadas sobre la cuerda consiste en trazar la cuerda y a intervalos regulares o intervalos preestablecidos ir trazando una serie de perpendiculares a la cuerda. Los valores también pueden calcularse analíticamente, no hay ningún problema con eso, pero resulta muy práctico a los fines de los replanteos que hacen los arquitectos a extraerlos de AutoCAD. Es decir, trazamos la cuerda en AutoCAD, trazamos estos segmentos en AutoCAD a las distancias que pensamos que vamos a necesitar en la obra y extraemos todas estas medidas del plano. Medimos de acá y hasta acá su valor y el valor de esta otra coordenada. Con los datos calculados en el campo, a partir de los mojones que tenemos en el límite delantero, los dos extremos, trazamos la cuerda. Sobre dicha cuerda vamos a ir llevando la medida de la ordenada correspondiente, así sucesivamente para todos los puntos que componen nuestro replanteo que hemos decidido tomar. Y sobre esos puntos finalmente se puede trazar el arco. En los dos replanteos, tanto en este como en el que hicimos hace un momento sobre el lado del fondo, se trazarán todos los puntos de acuerdo a la necesidad que haya para el fin que necesitamos tener esa curva marcada en el terreno. Por ejemplo, aquí es donde irían los postes de este alambrado del fondo y acá seguramente algún cerramiento en la zona del jardín o simplemente tener materializado donde es la línea municipal del terreno.